Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. En este día la palabra de Dios, por boca del apóstol Juan, nos presenta una vez más la prueba irrefutable y la medida infalible del verdadero amor a Dios. Con una lógica que no admite escapatorias, el apóstol teje una red de verdades que nos envuelve y nos confronta con la autenticidad de nuestra fe. Comienza con un principio fundamental que echa por tierra toda pretensión de iniciativa humana en el amor divino: amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Nuestro amor no es el origen, es la respuesta. Es la reverberación, en nuestro corazón agradecido, del amor creador y redentor que nos alcanzó cuando éramos todavía enemigos. Todo amor a Dios que se pretenda autogenerado es una ilusión. A partir de esta verdad, Juan establece una ecuación indisoluble, un criterio de veracidad existencial: si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. La contradicción es absoluta. No se puede amar al Dios invisible, que es amor, y al mismo tiempo rechazar, despreciar o odiar al hermano visible, que es imagen de Dios y objeto del amor divino. El apóstol razona con una evidencia aplastante: pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. El amor al hermano es el campo de prueba, el sacramento visible del amor a Dios. Es más fácil engañarse sobre los sentimientos hacia un ser trascendente, pero el amor concreto al prójimo, con sus defectos y exigencias, no admite simulacro. Y este vínculo no es una deducción humana, es un mandamiento recibido de Cristo. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. En labios de Jesús, el amor a Dios y al prójimo son el gran mandamiento único. Separarlos es destruir la esencia misma de la revelación cristiana. Luego, el apóstol vincula este amor con la fe que nos hace nacer de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. La fe en Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, nos introduce en una nueva filiación. Y esta filiación crea una lógica familiar nueva, análoga a la humana: todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Si hemos nacido de Dios y le amamos como Padre, necesariamente amaremos a nuestros hermanos, los otros hijos del mismo Padre. No es un deber añadido, es la expansión natural del amor filial. ¿Cómo podemos estar seguros de que amamos realmente a los hijos de Dios? Juan nos da la regla de oro: conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios no es un sentimiento vago,
se verifica en la obediencia. Y esa obediencia tiene como contenido central el amor fraterno. Por eso, el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. El amor no es un sustituto de la obediencia, se expresa y se autentifica en ella. Y entonces, el apóstol pronuncia una palabra liberadora, y sus mandamientos no son pesados. Para el hombre viejo, la ley es una carga. Para el que ha nacido de Dios, que lleva dentro la vida nueva del Espíritu, los mandamientos son el camino de la libertad y de la alegría, porque coinciden con el impulso interior del amor recibido. Este nuevo nacimiento es la fuente de una victoria, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. El mundo aquí es el sistema de valores opuesto a Dios. El creyente lo vence no con sus fuerzas, sino por la vida divina que hay en él. Y Juan concluye señalando el instrumento de esta victoria, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. La fe, esa adhesión confiada a Jesucristo, es la que nos incorpora a la victoria que Él ya obtuvo en la cruz y la resurrección. Por la fe, participamos de su triunfo sobre el pecado, el egoísmo y el odio que caracterizan al mundo. En este día la palabra de Dios nos presenta un momento decisivo, un manifiesto programático que revela el corazón mismo de la misión de Jesús. Nos trasladamos a la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde el Señor se había criado en el ocultamiento. Es un sábado, el día del descanso y de la asamblea. Jesús, con la fuerza del Espíritu, actúa. Su ministerio no es una empresa humana, está impulsado y ungido por el Espíritu Santo. Con la naturalidad de quien es fiel a la tradición, entra en la sinagoga y se levanta para hacer la lectura. Se le entrega el rollo del profeta Isaías. No es una casualidad. Es la providencia del Espíritu que guía sus manos y sus ojos hacia el pasaje mesiánico por excelencia. Jesús desenrolla el pergamino y encuentra, o más bien, elige las palabras que definen su identidad y su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Estas palabras, pronunciadas siglos antes por el profeta, encuentran ahora su sujeto real. La unción no es con óleo material, sino con el Espíritu Santo que descendió sobre él en el Jordán. Y el texto despliega el programa de esta unción con una serie de verbos de liberación y gracia, para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es un proyecto revolucionario, pero no político, es una revolución del corazón y del espíritu. Se dirige a los pobres, no solo en lo material, sino a los pobres de espíritu, a los que reconocen su necesidad de Dios. Anuncia liberación a los cautivos del pecado y de toda esclavitud interior. Promete la vista a los ciegos del alma, que no ven a Dios ni su propia dignidad. Ofrece libertad real a los oprimidos por el mal y la injusticia. Y todo esto lo enmarca en el año de gracia del Señor, el jubileo mesiánico, el tiempo definitivo de la misericordia divina. Jesús termina la lectura, enrolla el volumen, lo devuelve y se sienta. La postura del Maestro. Todos los ojos están fijos en él, en expectación. Y entonces pronuncia una frase que debe haber resonado como un trueno en el silencio de la sinagoga. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. No dice se cumplirá, ni esto se refiere al Mesías futuro. Dice se ha cumplido. Y el adverbio es clave, hoy. En ese instante, en esa persona, la profecía deja de ser promesa para ser realidad. Jesús se declara a sí mismo como el ungido, el Mesías en quien el Espíritu reposa y a través del cual Dios inaugura su año de gracia. La reacción inicial de la gente es positiva. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Se maravillan de su elocuencia, de la autoridad con que interpreta la Escritura. Pero su admiración se queda en lo superficial, en el hijo del carpintero que habla bien. Aún no captan la enormidad de su afirmación, que en él, Dios está visitando a su pueblo. Hermanos, este pasaje no es solo un relato del pasado. Es la carta de presentación permanente de Jesucristo a su iglesia y al mundo. Nos dice que Jesús es el ungido del Espíritu para una misión concreta: evangelizar a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos,
dar vista a los ciegos y proclamar el tiempo de la misericordia. Y nos dice que este programa se cumple hoy, en cada momento en que la Iglesia, llena del mismo Espíritu, continúa su obra. Pero también nos interpela personalmente. ¿Creemos que este pasaje se cumple hoy, aquí, en nuestra vida? ¿Reconocemos en Jesús al ungido que puede llevar la buena nueva a nuestra pobreza, liberarnos de nuestras cautividades interiores, curar nuestra ceguera espiritual y anunciarnos el año de gracia del Señor? ¿O nos quedamos, como los nazarenos, en la admiración superficial, sin permitir que su palabra nos desafíe y nos transforme? Que el Señor abra nuestros ojos para ver en él al Mesías prometido. Y que, llenos de su Espíritu, nos unamos a su misión, siendo portadores de su buena nueva, instrumentos de su liberación y heraldos de su gracia, para que muchos puedan decir también, hoy, la Escritura se cumple ante nosotros.